de guerra. Las batallas del ayer guardan la llave de la victoria futura. Desde el Blitzkrieg hasta la invasión anfibia de MacArthur en Incheon. Las herramientas y tácticas que hacen o deshacen un ejército. Un análisis paso a paso de las armas y decisiones que llevaron a grandes victorias o derrotas. Y secaremos los grandes conflictos de la edad moderna. Anatomía de una batalla. A continuación en Armas de Guerra. Anatomía de una batalla. El campo de batalla es un lugar mortal. Batallas supersónicas son libradas frecuentemente sin siquiera ver al enemigo. Submarinos acechan bajo las olas, listos para lanzar misiles nucleares con solo una orden. Fuerzas mecanizadas disparan proyectiles asombrosamente precisos, inclusive moviéndose a grandes velocidades. Considerando toda la tecnología disponible en la actualidad, podría parecer que hay poco por aprender de las batallas luchadas con las lentas y obsoletas reliquias de la era anterior. Sin embargo, las guerras del pasado ocupan un lugar importante en la estrategia militar actual. Estudiar las tácticas y herramientas de antaño proporciona a los líderes militares de valiosa información para determinar la anatomía de batallas presentes y futuras. There's a great quote by Bismarck, who was the Chancellor of Germany during the Franco-Prussian Wars. He said that fools learn from their mistakes. I'd rather learn from other people's mistakes. And this quote is particularly important to soldiers because on the battlefield, the mistakes that you make are often fatal. And so there's very little opportunity for direct experience. History offers us a wide variety of examples of military actions, plus a great depth of understanding on how those actions occurred. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, los crecientes ejércitos europeos también buscaban el secreto para futuras victorias. El ejército alemán, de 5 millones de hombres, tenía un ambicioso plan para terminar la guerra rápidamente, pero no contaba con suficientes vehículos para ejecutarlo. The Battle of the Marne was an important battle in the understanding of the First World War. It is the result of the Schlieffen Plan. Schlieffen's concept was that a strong force would drive through Belgium and then make a great envelopment around Paris so that the force would actually be behind Paris in a great sort of a sickle movement. On his deathbed, he is rumored to have said, never take away forces from the right wing, always reinforce the right. His successor to the plan, Moltke, started to immediately tamper with it, so 4 divisions were taken from the right wing and sent to oppose the Russians on the Russian front. Because of this weakening of the right wing and because of other logistical constraints that maybe would have been beyond the fulfilling of Schlieffen's dreams in any case, the plan ended up being changed. El principal problema logístico era que el planeado avance alemán de 500 kilómetros tenía muy poco apoyo mecanizado. La infantería estaba exhausta tras marchar 24 kilómetros diarios durante 3 semanas. Los vehículos disponibles para las tropas eran principalmente automóviles, capaces de transportar solo unos cuantos soldados, muy diferente a los camiones de transporte que fueron empleados por los aliados. Debido a esto, el avance cayó al este de París en vez de detrás de la ciudad, al oeste. El flanco derecho alemán fue vulnerable y el ejército francés y el británico contraatacaron en río Marne, a solo 30 kilómetros de París.
Un arma primordial para detener la ofensiva alemana fue la pistola Puteaux 75 milímetros, también conocida como la francesa 75. You could literally fire the gun as quickly as you could put ammunition to the back. You could actually go up to as many as 20 rounds a minute, as quick as they could fire it. Now this meant, again, a vast increase in the potential firepower of a single artillery unit. So that one gun could produce 4 or 5 times the firepower of any gun comparable. Tan tremendo volumen de fuego devastó el ejército que avanzaba. Tras 3 días de intenso combate, los alemanes comenzaron a retroceder a una línea improvisada de trincheras el 8 de septiembre de 1914. Ningún bando pudo haber imaginado que pasaría casi 3 años en estas instalaciones de campaña. Basically, the Germans lost their nerve with the Schlieffen Plan and began to adapt changes to it. And as those changes adapted, they went away from the decision of trying to win quickly in the West, which is what they all had agreed before the war had to happen. And now they settled down for a war of attrition in the West, which is what they had all agreed before the war they didn't want to do. No ocurrieron avances importantes hasta 1917, y la primera ofensiva oficial del primer ejército estadounidense no ocurrió hasta septiembre de 1918 en St. Mihiel. Más de 600,000 soldados de Estados Unidos se unieron al ataque. St. Mihiel was a very important battle for the American Army in the First World War because it was the first time that the United States Army under General Pershing were actually launching a major offensive as an American Army that also had, for the first time, a large amount of tanks and then a large amount of aircraft. The aircraft were led by Colonel Mitchell, who later on became the proponent of U.S. air power, and one of the brigades of tanks was led by George Patton, who later became a famous general in World War II. So we see here young leaders involved in a combined arms concept for the first time, attacking a German position. Alrededor de 300 tanques se enfrentaron a los alemanes y por primera vez enviaron aviones al ataque en grandes formaciones. Gran parte de los 1.500 aeroplanos de St. Mihiel eran de Havilland DH-4, un bombardero monomotor de diseño francés. Una versión del DH-4 fue el único avión fabricado en los Estados Unidos utilizado por el servicio aéreo del ejército en la Primera Guerra Mundial. The Germans, though, knew the attack was imminent, so they began withdrawing 2 days before the American attack ever commenced. Some of the French joked that the American attack wasn't really an attack at all, it was just relieving the Germans in place. But in fact, the United States fought a very difficult action against the German rearguard and captured 15,000 prisoners at a casualty rate of only 7,000 American casualties. It was an American-led, an American-planned operation, and it used both air power, armor, infantry, artillery, a true combined arms concept, which laid the groundwork for how the United States thought about war in the future. Las importantes lecciones de la Primera Guerra Mundial, el fracaso germano en el Marne y la victoria americana en St. Mihiel influyó en la estrategia militar y diseño de armas de muchas naciones. Bajo la dictadura de Hitler, el ejército alemán realizó un plan maestro de reequipamiento. Estas armas estaban específicamente diseñadas para practicar las agresivas tácticas de Blitzkrieg, que pronto invadirían Europa entera. Armas de guerra continuará en un momento. Usted está viendo Armas de Guerra. Armas de Guerra. A las 4:45 am del 1 de septiembre de 1939, los aviones caza y bombarderos de la Luftwaffe invadieron los cielos polacos. Destruyeron sistemáticamente bases aéreas, aeronaves, carreteras, vías ferroviarias y centros de comando militares. Alemania mostró la fuerza destructiva del Blitzkrieg, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Una hora después de los primeros ataques de la Luftwaffe, las divisiones Panzer atacaron. Los tanques y otras fuerzas mecanizadas viajaron rápidamente sobre las secas planicies polacas. El ejército polaco era infinitamente más débil. La mayoría de su ejército aún empleaba caballos.
Solo 2 brigadas motorizadas polacas afrontaron la poca envidiable tarea de detener 6 divisiones acorazadas y 8 divisiones motorizadas germanas. El resultado fue inevitable. Unidades de infantería alemana embistieron al ejército polaco, dando libertad a las divisiones Panzer para atacar por los flancos, mientras bombarderos Stuka azotaban al enemigo desde el cielo. Las huestes alemanas ejecutaron todos los pasos precisos y mortales del Blitzkrieg en forma perfecta. They would use their air power, particularly the Stuka, to knock out key points. Then the tanks would go in, closely supported by infantry, backed up by artillery, anti-tank guns, and of course air defense guns. Because although tanks can take ground, it is only the infantry which can hold that ground. So there was very close coordination between the panzers, the tanks, and the Panzer Grenadiers. And that is the concept they developed, which proved so highly effective during the campaigns of 39 and 40. El bombardero Stuka, conocido oficialmente como el Junkers Ju-87, se empleó por primera vez en la Guerra Civil Española en 1937. Fue reconocido inmediatamente por su precisión y excelencia en picada. Su altura y el aterrorizante efecto de sus clavados hacían que el Stuka inclusive poseyera una sirena. El Ju-87 tenía una bomba de 250 o de 450 kilos debajo del fuselaje principal, como también 4 bombas de 50 kilos bajo sus alas. Después de que el ataque inicial de la Luftwaffe le dio a Alemania control completo del aire, el Stuka eficazmente abrió caminos para las fuerzas terrestres. Para el 17 de septiembre, los grupos Panzer Norte y Sur habían cortado las vías de escape orientales hacia Varsovia. La mayoría del ejército polaco estaba atrapado ahora en una zona cercana al río Butsura. Los tanques que ejecutaron este acorralamiento asombrosamente veloz fueron los Panzerkampfwagen, modelo 1 a 4. Los Panzer modelo 1 y 2 fueron fabricados como tanques de entrenamiento, pero en 1939 conformaban el corazón de la fuerza acorazada alemana. El modelo 1 estaba armado solo con ametralladoras, y el modelo 2 tenía un cañón relativamente débil de 20 milímetros. Se utilizaron unos cuantos Panzer 3 y 4, un poco más avanzados en la invasión, pero en gran parte el primer ataque Blitzkrieg fue ejecutado por tanques que eran realmente inferiores a los modelos británicos y franceses contemporáneos. Los soldados del ejército polaco comenzaron a rendirse por decenas de miles. La capital polaca de Varsovia resistió 10 días más, pero el 27 de septiembre, tras ser aplastada por múltiples bombardeos y artillería alemana, esta también cayó. Las fuerzas rusas se habían movilizado por el este para tomar su parte del botín, y Polonia dejó de existir como nación. Las fuerzas nazi habían sufrido menos de 11.000 bajas y capturaron más de 450.000 prisioneros. El poder del Blitzkrieg había destrozado este país en menos de un mes, y le había demostrado a los aliados que solo Alemania podía llevar a cabo este rápido, mecanizado y agresivo estilo de combate. La primavera de Hitler desató esta misma fuerza mortal sobre los Países Bajos y Francia. Para el 22 de junio, Francia había caído y el Canal de la Mancha representaba la única barrera para la dominación de toda Europa occidental. Los líderes germanos comenzaron a planear la Operación León Marino, la invasión anfibia de Inglaterra. Hitler juró que triunfaría donde Napoleón había fallado, que llevaría sus huestes a las costas del Imperio Británico. La primera fase de este ataque requería de total superioridad aérea. El 10 de julio comienza la batalla de Gran Bretaña. Germany has had it all its own way in the first year of World War II. They ran over Poland, they ran over France to a great degree, although the French Air Force did put up some resistance, and they thought they would still be able to achieve an overwhelming air victory in the Battle of Britain. What they didn't reckon with was the fact that the British had a superior radar system, one that enabled them to economize on the use of their fighters and to place their fighters
precisely where they should be in terms of a bomber attack. About 1935, British scientists were experimenting with radio waves, and they found that there was a way they could use radio waves to detect a distant object and to track its movements. And through a series of experiments, and also with the support of the British War Ministry, we were able to produce a very primitive radar system that actually was in use by 1938. When the Battle of Britain was fought in 1940, there actually were 2 radar chains in place along the coast of England that gave them an early warning capability that, of course, they had not had before. La Real Fuerza Aérea estaba en desventaja, con solo 700 aeronaves, comparado con los 2.800 cazas y bombarderos de la Luftwaffe. Inicialmente los alemanes atacaron blancos costeros en el sur de Inglaterra y transportes de tropas en el canal. Los ataques fueron exitosos y los ingleses restringieron la navegación en el canal. Sin embargo, gracias al éxito del radar y la habilidad de los pilotos británicos, los alemanes sufrieron grandes pérdidas. Los 2 aviones más ampliamente utilizados por la RFA fueron el Hawker Hurricane y el Supermarine Spitfire. El Hurricane derribó a muchos bombarderos Stuka por su mayor velocidad. También eran muy efectivos contra los cazas Messerschmitt Bf-110, especialmente cuando eran empleados como protección para bombarderos. Los Spitfire tenían que detener los más avanzados Messerschmitt Bf-109, el avión más rápido del mundo para la época. El Spitfire estaba dotado con 8 ametralladoras calibre 30 y tenía una excelente velocidad máxima de 580 km por hora. Solo 6.500 fueron fabricados durante la guerra, en comparación con más de 14.000 Hurricanes. Pero el Spitfire demostró ser uno de los cazas más valiosos durante gran parte de la guerra. Para finales de agosto, tras sufrir graves reveses, los aviones alemanes comenzaron a volar sobre el sur de Inglaterra, ejecutando ataques oportunistas contra naves y bases aéreas británicas en vez de limitarse a escoltar a los bombarderos. La estrategia fue bastante efectiva y casi acabó con los recursos del Comando Aéreo Británico. Pero en septiembre, en venganza por un bombardero británico de Berlín, Hitler ordenó reemplazar los ataques a bases aéreas por bombardeos a la ciudad de Londres. Aunque los bombardeos diurnos y nocturnos a Londres ciertamente ocasionaron grandes sufrimientos, estos no acallaron el espíritu inglés. Los ataques a la capital dieron una última oportunidad al Comando Aéreo Británico para reconstruir los aeropuertos militares y sus escuadrones. La RFA tuvo tiempo de descansar a sus pilotos y de acelerar la fabricación de nuevos aviones. Para el 17 de septiembre, Hitler sintió que no había progreso suficiente como para justificar las pérdidas, y el alto comando alemán pospuso la operación León Marino indefinidamente, sin saber lo cerca que habían estado de la victoria. Los bombardeos sobre Londres continuaron durante octubre y más esporádicamente durante el invierno, pero la batalla de Gran Bretaña había terminado. The Germans simply underestimated the British and they lost the Battle of Britain because of it. They came very close. Had they not had some bad leadership which caused them to switch tactics and to move targets around, well, they might have achieved it. But the combination of the radar, the British aircraft, and the lack of top-level German leadership caused them to lose it. Armas de Guerra continuará en un momento. Usted está viendo Armas de Guerra. Armas de Guerra. En junio de 1944, los aliados arribaron a 5 distintas playas normandas en el ataque anfibio más grande de la historia. Conforme se expandía el frente, las fuerzas se movilizaron hacia el interior y fueron confrontadas inmediatamente por fuerte resistencia alemana, así como los muros de tierra que separaban las granjas francesas. Los aliados avanzaron campo por campo, recibiendo muchas bajas en un terreno fuertemente defendido. El débil bastión aliado en la costa normanda estaba en peligro de desaparición. We'd start an attack, we'd go maybe capture 2 or 3 fields,
And by that time, we'd slowed down so much, the Germans didn't know where the attack was coming in, counterattack, and we were out on the flank, and they would overrun us. So it was very limited, desperate type of battle. Con el fin de romper el frente alemán, los aliados prepararon un plan que haría uso de grandes cantidades de poder aéreo y artillería seguidos rápidamente de tanques e infantería. El plan, oficialmente denominado Operación Cobra, fue conocido por las unidades estadounidenses como la Batalla de St. Lou. The breakthrough at St. Lo will probably go down in history as probably one of the most significant battles of all times. And the reason for this is that this is the first time that large masses of air power and artillery and infantry and armor were all coordinated together on such an extremely narrow front and against such an extremely difficult target. And the plan was to break out between St. Lo and the Cotentin Peninsula and drive south and envelop the flank of the German army on their western flank. To break through effectively, we had to be able to destroy the German reserve. El ataque principal comenzó el 26 de julio a las 10:30 am, cuando aproximadamente 900 bombarderos B-26, cada uno con 4 toneladas de explosivos, dejaron caer su carga sobre los alemanes. El fuego antiaéreo nazi era abundante, pero los estadounidenses estaban preparados. Tan pronto los alemanes dispararon contra los bombarderos, aviones centinelas aliados transmitieron las coordenadas de los cañones enemigos a los miles de equipos de artillería de las cercanías. They knocked down 2 or 3 planes in the first flight, but immediately our Piper Cub spotted them. We brought down just hundreds of rounds of artillery from these 90 battalions of field, and it just completely obliterated them, just within seconds. I don't recall seeing any planes lost after that first flight. La segunda ola de bombarderos llegó casi instantáneamente. Esta vez eran más de 1.500 B-17. Escuadrón tras escuadrón vació sus 9 toneladas de bombas sobre las unidades nazi de reserva. El terrorífico bombardeo continuó durante 3 horas enteras. Entonces las primeras fuerzas terrestres avanzaron, equipadas con un nuevo artefacto para derribar las murallas campesinas. Las fuerzas británicas bajo Montgomery mantuvieron a la mayoría de las fuerzas alemanas ocupadas con el ataque directo, mientras los estadounidenses bajo Patton iban al sur. Al avanzar los tanques, bombarderos B-47 entraron para proteger los flancos con apoyo aéreo muy cercano. During this operation, ground and air coordination was not as good as it could have been. And in many cases, we had Allied air forces that initially came over to do this carpet bombing of the enemy line, actually missing their targets and bombing friendly forces. And it was very tragic. There were a lot of our soldiers killed. They talk about friendly fire and Desert Storm, and they said we lost about 600 men that first few hours. No obstante las bajas autoinfligidas, los tanques acorazados continuaron su avance. El poderío aéreo y de artillería había devastado las reservas alemanas según lo planeado. Para la tarde del 31 de julio, los estadounidenses habían rodeado completamente el flanco occidental alemán. Con la retaguardia asegurada, los aliados podían ahora ir hacia el este, en dirección a París. In 17 miles, with a heavy air bombardment of head choppers, we lost 2 tanks. Prior to that, trying to go 8 miles in a hedgerow, we lost 87 tanks. That was the difference between the air bombardment and the heavy artillery and the head choppers. And after that, the breakthrough became a breakout. En vez de retroceder, Hitler ordenó un arriesgado contraataque, pero este pronto quedó sin energía. Los nazis habían tenido grandes pérdidas de materiales y personal. Algunas de las fuerzas alemanas lograron escapar por los angostos caminos del valle, pero para finales de agosto Francia había sido liberada totalmente. The Mustangs, the Thunderbolts, P-51s, P-47s that were provided to the Third Army and the First Army and move across France. It was a repeat with American improvements and American materiel, basically to the blitzkrieg of the Germans. We paid them back in full with operations involving mobile armored forces with the close air support that was provided.
Los estadounidenses nuevamente demostraron su habilidad para ejecutar una operación combinada coherente en la Batalla del Saliente en diciembre de 1944. Las fuerzas aliadas fueron tomadas inicialmente por sorpresa cuando Hitler intentaba reactivar el poder del Blitzkrieg para Alemania. Sin embargo, los aliados recobraron el control y comenzaron su propio ataque, preciso, coordinado. Battle of the Bulge is a classic battle for military historians because it offers you all of the dynamics of battle. From the Allied perspective, it was a surprise attack, they were defending, and then they went into a counterattack, and then into a pursuit. So you see in one battle, in a very short period of time, all of the forms of maneuver being used. A principios de diciembre, el bosque de las Ardenas era silencioso, con poca actividad del enemigo en esa zona. Aunque el Blitzkrieg había pasado por este mismo lugar en 1940, la idea de una gran ofensiva en ese momento, especialmente en medio del invierno, parecía ridícula. They had only 300 divisions to start with, and that's really spreading out pretty thin. But it was a calculated risk. General Bradley recognized that if he was going to attack, he had to concentrate the 3rd Army on the south and the 1st Army on the north, and he could just allow so much for that Ardennes area. El ataque principal empezó la mañana del 16 de diciembre, con grandes cantidades de artillería alemana. Tropas de choque embistieron rápidamente las unidades estadounidenses, seguidas de cerca por batallones acorazados y granaderos mecanizados Panzer. Más de 20 divisiones descendieron sobre las peligrosamente estrechas filas estadounidenses. These isolated units that took up their guns and they got whatever weapons they could get, and they fought like hell. And it actually slowed the German timetable down 3 days. That really gave us a little time to do something. Now, we had learned long ago that when Germans make a major assault, you cannot get in front of them. They just overrun you. The German tank's too strong and the armor's too heavy, and they just overrun you. So the idea was to hold the flanks. El 19 de diciembre, el general Bradley ordenó a varias divisiones del primer ejército a mantener su flanco norte y después dirigirse a la crucial intersección de Saint-Vith. En el sur, el tercer ejército de Patton debía proteger el flanco sur y después enviar a la importante 4ª división acorazada al otro centro de transporte clave en Bastogne. Patton, agresivo como siempre, desvió a su ejército 90 grados, de este a norte, en menos de 48 horas. El secreto de esta batalla era evidentemente la movilidad, y los estadounidenses habían aprendido ese juego. Finally, when the Germans reached Saint-Vith and were badly delayed there, and then Bastogne, which they could never take, they were slowed to the pace where the Blitzkrieg failed. In addition, they didn't have enough fuel. The Germans went into battle with siphons around most of the infantry soldiers and tank soldiers' necks so they could siphon the gasoline and the diesel out of U.S. and British vehicles that they found. The main assault of the Germans was north, to try to capture the gas dump at Stavelot. Well, if they could have gotten that 3 million gallons of gas, they'd have enough gasoline to supply the whole German armies. Los flancos norte y sur habían sido asegurados por los aliados, pero mientras más penetraban los alemanes hacia el oeste, más vulnerables los hacían. Además, los cielos nublados se aclararon en la víspera de Navidad. Los aviones aliados, incluyendo docenas de bombarderos livianos y medianos, regresaron en masa para exprimir el último ánimo de la ofensiva nazi. Abrieron un camino para el contraataque estadounidense y el 26 de diciembre, Patton relevó sus tropas apostadas en Bastogne. The deeper it got, the more troops it took for us, but also the more troops it took for the Germans. And so eventually, the thing just went out so deep, the Germans finally got in about 60 miles in, and they just ran out of steam. They had no more troops to go, and that's how they were finally able to stop them. So then the counterattack started, and the two armies met and cut the Germans off, and that broke the Germans back, and the battle was over by the end of January. The lessons are that the Blitzkrieg could not be recreated in 1944 because the conditions of success did not exist. They were able to achieve surprise, they were able to achieve concentration, but they couldn't maintain that speed. And virtually they were doing a desperate gamble of an attack when they possibly could have done better using all those resources in delaying action.
Armas de Guerra continuará en un momento. Usted está viendo Armas de Guerra. Armas de Guerra. El combate en Corea tenía el mismo paso que en la Primera Guerra Mundial. Los tanques eran muy ineficaces en esta zona montañosa. Era necesaria la artillería para sacar al enemigo de sus posiciones defensivas, y los avances de infantería eran lentos y sangrientos. Las fuerzas estadounidenses tenían desventaja numérica y gradualmente cedieron terreno. Pronto el ejército dominaba solo un pequeño perímetro de la bahía de Pusan en el extremo sudeste del país. Casi rodeadas, las tropas estaban en peligro de ser expulsadas de la península coreana. El general Douglas MacArthur diseñó un osado plan anfibio para atacar muy dentro del frente norcoreano en la bahía de Incheon. El Estado Mayor Conjunto rechazó 2 veces el plan por parecerles que era demasiado arriesgado, pero MacArthur los convenció de que era su única esperanza de éxito. Los planes de la Operación Chromite se terminaron en los primeros días de septiembre de 1950. Along comes General MacArthur, and he decides that the solution to his problem is to end run the North Korean forces that are operating in the southern end of the peninsula by hitting them at Incheon. Nobody agreed with him because Incheon had 30-foot tides and all sorts of hydrographic problems. But as a matter of fact, the thing worked beautifully. La flota se reunió en la costa oeste coreana y el 13 de septiembre el bombardeo naval comenzó. Los cañones de 40 milímetros descargaron sobre las playas. Cohetes fueron lanzados de una variedad de buques con efectos devastadores. El bombardeo continuó durante 2 días enteros y en la mañana del 15 de septiembre comenzó el desembarco. Los infantes de marina estaban contando con los LBT-3C, una versión mejorada del LBT-3, para el éxito de la misión. The vehicle that the Marines used was an LVT-3C in Korea, and this was an improvement over the World War II LVT-3 in that it was covered and therefore provided the troops with additional protection from the elements such as the surf and the sun, and also from strafing attacks by aircraft. A las 6:30 am, la primera división marina tocó tierra. Atravesó la isla fortificada de Wonnido y la bahía de Incheon en solo 45 minutos. Y para la madrugada del 16 de septiembre avanzaba hacia Seúl. La invasión fue completamente sorpresiva. Solo hubo 24 soldados muertos en acción y 174 heridos durante la fase anfibia de la operación. Sin embargo, la batalla en Seúl, donde esperaban 20.000 soldados norcoreanos, sería una prueba mucho más difícil. Las fuerzas comunistas establecidas en Seúl poseían armas soviéticas, incluyendo rifles de asalto Su-76. Las fuerzas mecanizadas estadounidenses avanzaron rápidamente capturando la base aérea Kimpo el 16 de septiembre, aniquilando gran parte de los acorazados norcoreanos. No obstante, los próximos 15 kilómetros requirieron 10 días de brutal combate, casa por casa, hasta que fueron capturados los últimos francotiradores. La 7ª División de Infantería había ido al sur para unirse al 8º Ejército, el cual estaba rompiendo el perímetro de Pusan. Las fuerzas de Pusan tenían dificultades en el avance, pero gracias al éxito de MacArthur en Seúl, los norcoreanos se retiraron eventualmente al territorio seguro del norte. Para finales de septiembre, las 2 huestes estadounidenses habían conseguido y viajaban hacia el norte. La invasión de Incheon había sido un éxito total. A comienzos de mes, las fuerzas estadounidenses tenían un precario control sobre la península coreana. Pero para finales de septiembre, más de 125.000 coreanos habían sido capturados, junto con su armamento. Los comunistas restantes habían sido forzados al norte del paralelo 38. The master stroke at Incheon was along the line of least resistance, along the line of least expectation.
and it caused a total dislocation of the enemy's command and control and his ability to fight. And it shows MacArthur's perfect understanding. He formed a coherent strategy that allowed the strategic level of war, the operational level of war, and the tactical level of war to set the conditions of success so that he could win on the battlefield. El conflicto en Vietnam fue aún más complicado que el de Corea, no solo a nivel estratégico y táctico, sino a nivel político e ideológico. There was a political war that the United States waged against North Vietnam and often was fought in the streets of the United States. There was a bombing campaign, a strategic bombing campaign against the North Vietnamese, which was designed to influence them in the political war. Third type of war there was the interdiction campaign. This was a ground, air, sea campaign to stop the enemy supply lines coming into South Vietnam. In addition to that, there was the main force war, where the United States Army and Marine Corps primarily fought the North Vietnamese Army. And then in addition to that, there was the village war, where the Vietnamese villages were trying to be won over to the South Vietnamese government. There are many, many different facets of the war in Vietnam that all intermingle, but they all have to be dealt with a little bit differently. You cannot talk about how to win the village war using main force concepts. You cannot talk about how to win the main force war if you're talking really the political war. La tecnología ciertamente no fue la culpable de los problemas en Vietnam. El transporte de personal acorazado M-113 demostró que podía operar en la más densa selva, brindando transporte seguro y apoyo ofensivo. Donde lo permitió el terreno, se utilizaron tanques M-48. Los M-48 eran 7 kilómetros por hora más veloces que los modelos de la Segunda Guerra Mundial y poseían un cañón principal de 90 milímetros. Los helicópteros maduraron como arma militar, transportando tropas sobre y alrededor del terreno dificultoso y ofreciendo su propia fuerza ofensiva. En Vietnam también se vio el primer uso de las municiones inteligentes, extremadamente precisas. Pero la tecnología superior no lograba localizar al enemigo en la selva, no ayudó a los soldados estadounidenses a entender las tácticas guerrilleras del Viet Cong y no pudo ser utilizada para establecer confianza entre el gobierno subvietnamita y los habitantes de las aldeas. La victoria convencional en el campo de batalla no garantizaba el triunfo en Vietnam. La ofensiva Tet de 1968 fue un perfecto ejemplo. The problem the South Vietnamese government had was that they could never appeal to their own people and give them a better idea. Or they couldn't protect their people, even if they had a better idea. And so they lost the village war over time. In 1968, during the Tet Offensive, the Viet Cong rose all across the country and had attacks on every military installation they could lay their hands on. It was very touch and go for a while. But at the end of the Tet Offensive, the clear winner was the Allied effort. The U.S. Army and the South Vietnamese government won Tet, and the Viet Cong were decimated. However, the political war saw the uprising at Tet as a great North Vietnamese victory, and Viet Cong victory, when in fact it was a tactical battlefield defeat for the communist forces. Armas de Guerra continuará en un momento. Armas de Guerra. Antes del éxito de la Guerra del Golfo, las Fuerzas Armadas estadounidenses tuvieron que tomar muchas decisiones trascendentales. El proceso no ocurrió de inmediato. Su ejército había aprendido lecciones importantes de las grandes victorias y amargas derrotas del pasado. Estudiaron los errores y aciertos y emplearon estos conocimientos para traer las armas más efectivas al campo de batalla. Esto estableció las bases del triunfo obtenido por la coalición internacional. En Tormenta del Desierto, al igual que anteriormente, los militares estadounidenses reconocieron que su superioridad aérea era de vital importancia. El no haber podido controlar los cielos durante la batalla de Gran Bretaña impidió al ejército alemán capturar el frente occidental en la Segunda Guerra Mundial. La noche del 17 de enero, aviones Stealth F-117A usaron la extremada precisión de las municiones inteligentes para destruir centros de radar y otras primordiales instalaciones militares, logrando cegar a las fuerzas iraquíes.
F-117, the Lockheed fighter, is not what any schoolboy would draw as an ideal airplane, but it's a very cleverly thought-out design in which the structure itself, in which the arrangement of the engines, in which the angular shapes that you see all combine to reduce its radar visibility. They're not invisible. They call them low observables, and its observability is very low. We took a couple of missions up close to the border with Iraq, and there was no change in any of their activity as far as them noticing that we were up there close to their border. So we knew early on that we could get through them, and we did the first night. Después que los F-117 inhabilitaran el comando iraquí, las fuerzas internacionales explayaron un asombroso despliegue de poderío aéreo. F-15 Eagles, F-18 Hornets y F-14 Tomcats, provenientes de portaaviones, hicieron miles de misiones por día, evitando completamente cualquier contraataque iraquí y destruyendo vehículos enemigos en tierra. Al comenzar la guerra terrestre, el ejército necesitaba tener vehículos capaces de movilizarse rápidamente y atacar contundentemente. El ejército alemán de la Primera Guerra Mundial no contó con suficientes fuerzas mecanizadas para ejecutar el plan Schlieffen de rodear París. Pero las fuerzas de tormenta del desierto estaban bien equipadas con tanques M1A1 Brahms y vehículos de infantería M2 Bradley. Las fuerzas internacionales también poseían un efectivo plan de batalla para la campaña terrestre. Imitando la embestida aliada de Saint-Lô, la primera y la segunda división marina ocuparon al ejército iraquí principal con un ataque frontal. Simultáneamente, la principal fuerza estadounidense giró hacia el flanco izquierdo. Igual como los P-47 y otros aviones de apoyo destruyeron a las reservas alemanas en Saint-Lô, el ejército empleó sistemas de lanzamiento de misiles múltiples con alcance de 30 kilómetros y helicópteros Apache para bombardear el ejército iraquí. El volumen de fuego de los misiles fue tan devastador que las unidades iraquíes lo llamaban la lluvia de acero. The multiple launch rocket system is a highly effective and highly mobile area rocket system. It can fire rockets over 30 kilometers and cover large areas. You can knock out an enemy battery. You can knock out a supply area. You can knock out tanks when they're still in the formation stage before they make an attack. Mientras las unidades acorazadas iban hacia territorio ocupado por Irak, era fundamental saber con exactitud la localización del enemigo para traer tanta fuerza como fuera necesario a las zonas críticas de la batalla. Las fuerzas alemanas de Blitzkrieg dependían del extenso reconocimiento aéreo seguido de ataques acorazados mortales en los puntos más débiles del frente enemigo. El ejército estadounidense utilizó avanzados sistemas de imágenes por satélite para rastrear la posición de las unidades iraquíes y ajustar el movimiento de la invasión. Knowing what you were up against in detail, we knew we had great overhead imagery of what we were facing. Then we built our own Iraqi obstacles using the models that they gave us and the overhead imagery. We built them in the desert and we practiced it over and over and over again. Not against a generic obstacle system, but against what we knew we would be facing in detail, the exact same place. Para coordinar los cientos de vehículos involucrados en el veloz avance, también era necesario para las fuerzas internacionales saber su propia localización. Esto no era una tarea fácil de cumplir en un desierto con prácticamente ningún relieve, pero el posicionamiento global por satélite, o GPS, resultó ser una pieza de tecnología vital. Usando la tecnología GPS, las fuerzas mecanizadas podían marcar su posición instantáneamente, con un margen de error de pocos metros. When we talked to the prisoners later on, they were absolutely stunned, and they said, "How did you get here?" And we said, "Through that desert." They said, "Nobody can ever go through that desert. It's impossible. No roads, no anything, but 250 miles in, and it worked. Saved a lot of lives." El GPS no solo permitió a la coalición concentrar sus fuerzas en los puntos críticos del campo de batalla, sino que también permitió a los tanqueros de reabastecimiento hallar a los acorazados cuando estos necesitaban combustible urgentemente. En varias ocasiones los camiones alcanzaban a las unidades en el campo justo antes del comienzo pautado de un ataque, permitiendo a las fuerzas mantener presión sobre los vulnerables iraquíes. Igual que las sobresalientes tácticas Blitzkrieg alemanas de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas internacionales tenían el plan, la preparación y la tecnología para perseguir al enemigo y abrumarlo con fuerza superior. Es importante recordar que el Blitzkrieg fue un acto de agresión arbitrario, mientras que la Operación Tormenta del Desierto fue una respuesta a una agresión previa.
Al final, las Fuerzas Armadas estadounidenses demostraron que tienen la fórmula para ganar en el campo de batalla moderno. Para poder mantener su superioridad, el ejército tendrá que continuar extrayendo las lecciones apropiadas de los conflictos pasados. Y aunque los líderes militares quizás no sean capaces de predecir las ramificaciones de la tecnología futura, pueden seguir aprendiendo de la historia y de las decisiones tomadas por viejos guerreros. In the final analysis, history, military history in particular, is a study of man. And although weapons have changed and organizations have changed, man hasn't changed. And the study of what men do under stress is valuable for any leader, because his ability to learn that from a direct experience is limited. His ability to gain some of that information from indirect experience, from a study of history, is vast.